a esta presentación de la revista. Vamos a grabar la sesión si no hay inconveniente, porque pensamos que puede ser buena idea también, ¿no?, después subirla a la plataforma de la revista, no por el tipo de información que vamos a ofrecer. La idea de la sesión de hoy día es contarles a todos sobre la revista Economía y Política, presentarles al comité editorial, un poco el modus operandi de la revista, algunas cifras y alguna como visión también más prospectiva respecto hacia dónde queremos o dónde esperamos y queremos que la revista se vaya moviendo, ¿no?, en el mediano plazo. Así que a lo mejor podemos partir, ¿no?, los miembros del equipo presentándonos. Puedo partir yo soy Daniel Chernilo, soy profesor de la Escuela de Gobierno, y a contar del segundo semestre de este año soy el director de la revista. ¿Quieres seguir tú, Elvira? Hola, bueno, soy Elvira López, soy profesora de la FAL, la Facultad de Artes Liberales de la universidad. Soy historiadora y mis temas son historia social y política del siglo XIX y también historia económica del siglo XIX. Me incorporé en enero, claro, 2020, marzo 2020, enero 2020 al comité. Diego. Hola, mi nombre es Diego Roselo, me dedico a la filosofía política y ya hace más de 2 años que formo parte del comité editorial de la revista. Super. María del Carmen, ¿te quieres presentar tú también? Sí, hola, mi nombre es María del Carmen Aninat, yo soy la secretaria académica de la Escuela de Gobierno, y en la revista, ¿cómo lo puedo explicar lo que yo hago? Tengo a cargo la coordinación de la revista. Eso. Super. Jorge. Hola, soy Jorge Capacase y a partir de este semestre me incorporé como asistente editorial de la revista. Bien, ahí estamos presentados los equipos. Tenemos una presentación de PowerPoint y durante la presentación nos vamos a ir tomando la palabra los distintos miembros del equipo para irles contando entonces, ¿no?, sobre el procedimiento, sobre cómo trabajamos. La pantalla la comparto yo y mis colegas cuando les toque me van avisando y yo les voy dando a las láminas. Entonces, para contarles un poco cómo funciona la revista se creó el año 2014, o sea, ya es una revista que tiene su tiempo. El comité editorial está compuesto por 3 profesores de la Escuela de Gobierno que hoy día no son parte de la escuela: Claudio Agostini, que está en la Facultad de Ingeniería, Aldo Mascareño y Juan Luis Osa, que están ahora en el Centro de Estudios Públicos. Y a contar de este año, no han habido algunos cambios entre medio, pero a contar de este año hubo un cambio en la dirección de la revista. Los miembros del comité somos Diego, Elvira y yo, como ya nos presentamos. Y además están María del Carmen y Jorge, que nos ayudan con la organización de la revista. Y un poco el espíritu original, y eso es parte de lo que les queremos contar, es que la revista está como desde sus inicios, compuesta como por distintas almas disciplinares, y parte de lo que nos interesa siempre es como mantener ese espíritu interdisciplinar. O sea, las características más básicas de la revista, es que publicamos números 2 veces al año, la periodicidad desde el inicio de la revista es la misma, publicamos en junio y en diciembre. Para cada artículo tenemos, para cada número tenemos 4 artículos, no todos los números tienen 4 artículos, y la política de la revista, que hasta ahora hemos sido capaces de mantener, es que cada uno de esos artículos corresponde como a una de las disciplinas matrices de la revista, ¿no? Economía, historia social y política más reciente, sociología y ciencia política. Y como les va a comentar Elvira, además, en algún momento está la conversación también entre disciplinas, que es una cuestión que nos interesa mucho. Operamos con un sistema de revisión de pares doble, ciego y anónima, con lo que es hoy día el procedimiento estándar en las revistas académicas. Del procedimiento les vamos a contar hacia el final de nuevo, ya con más detalle.
tenemos una plataforma donde están todos los artículos disponibles, y los artículos son todos de descarga gratuita, ¿sí? Lo que hace que, ¿no?, le permite darle una visibilidad y una difusión a la revista mejor. Y diría yo que como el gran hito del último año, ¿no?, es que la revista se fue indexando progresivamente. Ya con tarde, Diego me va a ayudar, ¿no?, de mediados del 2019, ¿sí?, la revista no fue aceptada en Scopus, lo que no es súper significativo por la importancia que tiene esta indexación en el sistema de financiamiento, en fondos, etc. Así que en el fondo ya es una revista que está, ¿no?, relativamente consolidada, habiendo partido el 2014, ¿no?, y tiene esta característica como única, creo yo, bastante inusual en el mundo académico, por lo menos de habla hispana, ¿no?, de publicar artículos en distintas revistas, en distintas disciplinas, y que a la vez artículos que son interdisciplinares en su interior, ¿sí? La orientación general de la revista, esto está sacado textualmente de la página web, ¿no?, está publicada por la Escuela de Gobierno, es una publicación científica de carácter multidisciplinario, orientada al análisis y la evaluación de la relación entre el funcionamiento del sistema económico y las prácticas e instituciones políticas. Y es ahí en el fondo donde nos hemos centrado. Si ustedes ven, la mayor parte de los artículos, ¿no?, tiende como a enfatizar justamente este vínculo, ¿no?, entre, ¿no?, el momento, ¿no?, las relaciones económicas por un lado y las prácticas e instituciones políticas. Por razones relativamente obvias, el foco del análisis de la revista no ha estado en fenómenos que tienen lugar o que atañen directamente al caso chileno o latinoamericano, pero tenemos también la vocación, la aspiración de publicar artículos y que se vinculen con problemáticas más globales, y cuando veamos como una muestra de algunos de los artículos que se han publicado, van a ver que ambas cosas resulta ser cierta en relación con los artículos que sí se han publicado hasta ahora. Y como ya le hemos dicho, tenemos esta como concepción amplia de ciencias sociales, donde hay ciencia política, economía, historia política, definición inicial, pero historia en un sentido amplio, y sociología. Y en ese sentido, yo creo que uno debiera como recalcar el hecho de que posiblemente la gran mayoría de los artículos, si bien uno los puede asociar a una disciplina, en muchos casos los puede asociar a más de una disciplina, no son artículos de corriente principal. Yo creo que lo que hace atractivo a la revista es que son artículos que, instalándose de manera como significativa, ¿no?, al interior de una de estas disciplinas, no son artículos como de economía mainstream o de ciencia política mainstream. Yo creo que en el caso de la economía es donde más evidente, ¿no?, los artículos de economía, así en el sentido más fuerte, más disciplinar, estricto, serían o son, ¿no?, muy difíciles de leer para varios de los que estamos aquí, que seguramente venimos de tradiciones más de ciencias sociales y humanidades, pero los artículos de economía que sí publicamos se mueven en el tema de la historia del pensamiento económico, de la evaluación económica, de políticas públicas, y por tanto su foco entonces trasciende, ¿no?, cuestiones más estrictamente disciplinares, y eso vale también para los artículos en ciencia política, historia y sociología. Así que ahora le voy a dar la palabra a Elvira. Bueno, estos son algunos de los 3 que ya están en el sitio web, y demuestran un poco esta vocación interdisciplinaria, pero también el cruce que se da al interior de cada uno de los artículos, que es parte de la riqueza de esta publicación. Por ejemplo, en el caso del primer artículo citado ahí, la intelectualidad argentina de Camino al neoliberalismo en la década de 1980, es un cruce entre política, sociología y también historia. Entonces se examina un poco la relación de los intelectuales en Argentina previo a la llegada del modelo neoliberal, y cómo, vamos a decir, como los cruces entre el mundo intelectual y su cercanía al mundo político fueron y posibilitaron una apertura que favoreció la instauración del modelo. Entonces hay un análisis sociohistórico en este cruce disciplinario, y además de incorporar elementos como más clásicos, quizás como desde la ciencia política o desde la sociología.
lo que hace el artículo muy atractivo, sí, yo lo leo como historiadora, pero también desde las distintas disciplinas que se esté leyendo. En el caso del texto de Pablo Méndez, el desempeño de la consulta pública en la elaboración de normas ambientales generales hacia una mayor participación, es un autor que proviene del mundo del derecho, y de hecho este artículo se presentó como ponencia en un congreso de derecho ambiental. Sin embargo, también hay un cruce con una historia de la administración, con ciencia política también, entonces además hace interesante esta lectura como interdisciplinaria. Y otro, creo, elemento importante de algunos de los últimos artículos publicados es la relevancia que tienen, además, en el acontecer como actual. En este caso, por ejemplo, es un artículo que dialoga muy bien con el tema de la evaluación ambiental en el caso de Dominga, por ejemplo, porque el artículo discute justamente que hay un énfasis en la mayor participación política en los estudios de impacto ambiental, sin embargo, como que la administración y la política no se ha hecho cargo de este como desafío y tema como de presión ciudadana por una mayor apertura en esta participación. Entonces creo que es un artículo muy, muy actual en ese sentido. Y el texto, la posición de la Contraloría General de la República durante la dictadura chilena, también tiene un cruce interesante porque es un artículo que podríamos leer desde el mundo del derecho. Sin embargo, lo que hace finalmente es una historia del accionar de la Contraloría como institución durante la dictadura, y cómo va viendo distintos momentos de acercamiento y alejamiento del poder político. Entonces un artículo que a primera vista lo podría decir como muy histórico, sin embargo hay un trabajo también en materia como jurídica a través de las fuentes que va abordando. Eso, entonces, son cruces también interesantes, disciplinares, no solo que son, hay autores que son del mundo más clásico, quizás como del derecho, pero que tienen un enfoque distinto. Lo mismo pasa en estos cruces entre ciencia política, sociología e historia, al interior de las mismas disciplinas. Y eso creo que enriquece mucho, al menos en este número en particular, y se puede ver en los números anteriores. Hicimos una selección, no sé si puedes pasar a la... Estos son algunos de los artículos de los últimos números. Y también me parece importante destacar que si bien se priorizan por los artículos que llegan, ¿cierto? Es una revista chilena, entonces hay más artículos sobre el caso de Chile, casos de análisis chileno, pero sin embargo hay sobre Argentina, sobre Perú, hay también artículos y otros que son como de análisis más global para el caso latinoamericano, ¿ya? Y acá también se muestra un poco, es lo que mencionábamos, ¿cierto? La interdisciplinariedad y artículos de historia, de sociología, artículos quizás como de economía política, artículos que hay cruces, como el caso de Tocqueville y el individualismo, que hay cruces de filosofía política, pero también de ciencias políticas. En el caso voy de abajo al revés, pero modernización fiscal, el impuesto sobre el consumo de bebidas alcohólicas en Perú, es un artículo, vamos a decir, como de historia económica, pero también hay un cruce con economía política, el impuesto a los cigarrillos en Chile, una propuesta, también tira líneas y también permite ahí un cruce, una mirada económica. Después hay un artículo como, hay artículos también más teóricos, y eso igual es interesante, porque esta interdisciplina de la revista, pero también estos cruces disciplinares al interior de los artículos permiten que hayan textos de orientación y que son muy ricos en un debate teórico, o sea, propuestas de cruces teóricos, pero también desde un punto de vista de nuevas metodologías. O sea, esta aproximación en muchos de los artículos en que hay cruces disciplinares permite también mostrar nuevas metodologías de aproximarse a casos de análisis en particular. Creo que eso es como, quizás si tuviéramos que destacar, de los aportes de la revista. No sé, la diapositiva. Diego. Muchas gracias, Elvira. Bueno, vamos a revisar algunas cifras que son más bien indicativas de cómo va la revista y que nos van a decir algo también sobre su impacto a nivel internacional. En principio, a la izquierda
lo que vemos son autores discriminados por afiliación institucional, ¿no? Entonces, tenemos, como indica el gráfico, un grado importante de internacionalización en términos de la afiliación institucional de quienes publican en la revista, y eso parece indicar que no es una revista parroquial, que solamente publica autores locales, sino que está en proceso de internacionalización. Del lado derecho, lo que tenemos es el número de autores publicados en la revista discriminados por género, y ahí aparecen algunos desafíos a los que, bueno, estamos tratando de enfrentar y de pensar desde el comité editorial. Es obvio que la pandemia puede tener un impacto en la cantidad de artículos que nos están llegando de investigadoras mujeres, pero más allá de ello, yo creo que ya empezamos a revisar distintos protocolos, distintos repertorios de buenas prácticas en revistas internacionales para intentar hacer, digamos, estos números más equitativos, ¿no? E intentar activamente modificar los números tal y como están. ¿Podemos pasar a la otra diapositiva? Bueno, aquí tenemos también cifras por nacionalidad de autores y autoras, y también esto indica que recibimos, digamos, que hay interés por parte de autores y autoras de afuera de Chile también, sobre todo de Argentina, el Reino Unido y Francia, y yo creo que tenemos, digamos, expectativas buenas en relación con Argentina, principalmente porque al estar la revista indexada en Scopus y estar el sistema científico argentino muy orientado a premiar la publicación en Scopus, incluso más que en WOS, y en ese sentido el sistema científico argentino difiere un poco del sistema científico chileno, es esperable que nos lleguen en realidad cada vez más artículos o propuestas de artículos desde Argentina. Obviamente el hecho de estar indexados en Scopus y estar pensando, como vamos a decir en breve, en postular a WOS, digamos, es parte de algo que le da jerarquía a la revista y que levanta mucho el perfil internacional de la revista. ¿Podremos pasar a la otra? Bueno, aquí tenemos evaluadores de artículos científicos, y aquí en términos de género está un poco más balanceado, así que en este sentido estamos más tranquilos con cómo está marchando la elección de revisores y revisoras para evaluar el contenido científico de las propuestas que nos llegan, ¿no? Pasamos al impacto, si les parece. Bueno, aquí hay algunas de las revistas que han publicado papers en los cuales se cita algún paper publicado en Economía y Política. Y en este sentido los datos son bien alentadores y refuerzan un poco la impresión de que Economía y Política se está internacionalizando muy bien y a un ritmo continuo. Por ejemplo, nos citan artículos en Science and Total Environment, que es una revista con 7.2 de índice de impacto, del Journal of Rural Studies con 4.8 de índice de impacto, que como sabemos son índices de impacto altos, todo lo que sea arriba de 1 es un índice de impacto alto. En la Annual Review of Law and Social Science, que tiene un índice de impacto de 2.4. Podremos pasar a la otra diapositiva. Y también, bueno, en Economics and Human Biology, International Review of Sociology y la Latin American Research Review. Lo que esto indica también es que lo que estamos publicando tiene un nivel científico que está a estándares internacionales, y el hecho de que la revista sea un encuentro de disciplinas también hace que cuando nuestra revista o los artículos publicados por nuestra revista son citados internacionalmente en revistas internacionales prestigiosas, lo pueden hacer revistas de disciplinas muy distintas. Como vemos aquí, ¿no? Hay una que es de economía y biología humana, pero también otra con énfasis en América Latina, ¿no? Y entonces, claro, al ser la revista un encuentro entre la sociología, la ciencia política, la economía y la historia,
permite que su contenido sea citado en una variedad muy amplia de disciplinas afuera, y sobre todo las revistas de economía internacionales son las que suelen tener más índice de impacto, ¿no? Entonces, bueno, eso le puede dar mucha visibilidad al contenido científico que publicamos. No sé quién quiere seguir con esta parte. Ese parece que me tocaba a mí. Les queríamos contar un poco de cómo es ¿no? qué es lo que pasa una vez que, o cómo es el procedimiento de presentar artículos. Tenemos una plataforma web, los artículos, los autores los suben a esa plataforma, ¿sí? Y como pasan las revistas ya indexadas, no hay un momento para enviar los artículos, sino que está abierto todo el año, ¿sí? Y ahí lo que hacemos es que hay una primera como evaluación de admisibilidad, en la que trabajan también Jorge y María del Carmen, para estar seguros que los artículos cumplen con cuestiones básicas, ¿no? De bibliografía, que se trate efectivamente de artículos científicos, y no, por ejemplo, no reportes de política pública, o artículos que no, o tipos de trabajo que no responden como al formato de revista académica. Como les comenté, ¿no? Hacemos, entre el comité editorial, entonces decidimos quiénes podrían ser evaluadores, ¿no? Idóneos para el artículo, y se los enviamos. ¿Sí? Y una vez recibidos los reportes de esos evaluadores, un miembro del comité, ¿sí? Es el que toma tanto el paper, como las evaluaciones, y le propone al conjunto del comité un veredicto, ya sea aceptar, cambios mayores, menores, o evaluación, o rechazo. Y según eso, ¿no? Por supuesto, el artículo sigue o no su curso, y es ese miembro del comité editorial quien entonces como que se mantiene, ¿no? Como encima, si ustedes quieren, o supervisando la marcha de ese artículo hasta que, ya sea que finalmente se rechace o finalmente se acepte, ¿no? Tratamos, ¿no? de cautelar el equilibrio entre disciplinas, entre todos, para ver que los artículos, ¿no? que efectivamente que no nos quede ningún número demasiado cargado en un área o en otra, y los artículos pasan todos por una corrección de estilo, y por supuesto la diagramación estándar de la revista. Entonces se asegura que en general la calidad de lo que se publica, ¿no? está bien presentado, no tiene errores de tipeo, no tiene, ¿no? cuestiones que le quiten prestancia, ¿no? a la presentación. Y antes de subir el artículo finalmente a la revista, el miembro del comité editorial que lo ha llevado es quien da el visto bueno, hacemos una lectura final, ¿no? para asegurarnos que efectivamente no haya ningún cabo suelto, ninguna cosa que se nos haya podido pasar. Entonces hay un proceso, una vez cerrado, si ustedes quieren, el proceso de evaluación, igual hay un proceso bien exhaustivo de corrección de estilo, diagramación, y la responsabilidad última, que es del editor a cargo de ese artículo, ¿no? para dar el ok, para que efectivamente entonces el artículo se cuelgue, se postee en la página web de la revista. Bueno, sobre la situación actual y los desafíos, observamos que hay un buen flujo de artículos ya en todas las áreas. Entonces lo que se debe cuidar es la periodicidad, pero ya tenemos casi por lo menos un artículo, o sea, un número y medio de avance respecto a lo que vamos publicando actualmente. Era un desafío, pero ya va a ser pronto a una realidad, que es publicar artículos en inglés. En el número siguiente ya está casi un artículo que está en la última etapa. Y esto también nos permite, permite una visibilidad, y también como abrirse a otras áreas también, ¿cierto? Geográficas, digo, desde donde los autores nos están enviando artículos, o sea, manuscritos, y además también en los índices, o sea, para la indexación, en el impacto, probablemente un artículo en inglés, ¿cierto?, tiene otra visibilidad a veces que artículos en castellano. Postular a WOS, eso también está ahí en camino, es uno de los desafíos actuales, también está en curso. La plataforma más amigable
se está trabajando en ello. Ya el hecho de que se puedan descargar los artículos hace que tenga una circulación interesante, ¿cierto? No hay que suscribirse a una plataforma o ingresar a través de una biblioteca que permita descargar los artículos, sino que es de manera directa. También se está trabajando en darle mayor visibilidad a las redes sociales. Se están priorizando redes como Twitter y conversamos para también tener una visibilidad mayor en LinkedIn, que son las plataformas, quizás las redes sociales en las que se manejan más las revistas. También hay presencia en otras redes sociales, pero no tiene tanto impacto. Respecto a la mayor equidad de género en las distintas áreas, vimos que respecto a la evaluación estamos mejor posicionados, pero es sobre todo en la sumisión de artículos que tenemos ahí una brecha importante, y como comité estamos trabajando, lo señaló Diego, en adoptar mejores prácticas respecto a equidad de género. Hay temas que son quizás menos, o más fáciles de implementar para una revista como la nuestra, por ejemplo, a veces cambios en la citación para visibilizar el nombre de la autora o del autor. Hay temas así que son más simples quizás, y hay otras prácticas que son en algún sitio quizás más complejas, pero estamos discutiendo cómo ir acortando esa brecha. Y otro de los desafíos, pero que también ¿se me pegó a mí o...? No, creo que... que han enviado estudiantes de doctorado, y eso también, o sea, como que ya estamos avanzando en ese desafío. Así que eso sería quizás como, no sé si Diego ahí quería tomar la palabra. No, se cortó un poquito, Elvira, y por eso Daniel y yo intentamos intervenir, pero inmediatamente cuando lo hicimos volviste, así que creo que cubriste todos los temas en medio de la sesión. No sé si hay alguno que quería mencionar algo más respecto a los desafíos. Oye, creo que voy a dejar de compartir, así nos podemos ver las caras un poco mejor, o al menos yo que estoy compartiendo aquí. Esto es básicamente lo que teníamos preparado para contarles de la revista. Estamos súper contentos, ¿no? Más de 30 personas conectadas. Y la idea ahora era tener, ¿no? Nos demoramos los 25, 30 minutos más o menos. Teníamos pensado. Y la idea ahora es abrir un espacio para conversar. No sé si alguno de mis colegas hay alguna cuestión que quieran como remarcar o que se nos haya olvidado, pero sobre todo también abrir un espacio para poder conversar sobre dudas que tengan como posibles autores. Vi que estaba también Guillermo por ahí, que ya es un autor de la revista. Así que abrimos el espacio para poder conversar un rato sobre el trabajo de la revista, si es que hay dudas o preguntas. Isabela, por favor. Hola, gracias por la presentación, llegué un poquito tarde, no sé si esto quizás ya lo dijeron, pero quería saber si las publicaciones o las propuestas de artículos son todas necesariamente en español o si reciben publicaciones en algún otro idioma. Bueno, vamos tomando las de uno. Si yo puedo tomar esta yo, las van tomando las otras mis colegas. ¿La revista acepta artículos en español y en inglés? No, tenemos el primer artículo en inglés debería salir en el próximo número. Hasta ahora han salido solo en castellano, pero aceptamos en los dos idiomas. ¿Sí? Mientras los colegas piensan en preguntas, Jorge, a lo mejor podéis contar un poco sobre el tipo de cosas que queremos, cómo vamos a ir visibilizando los artículos en redes sociales. Por supuesto. Bueno, también junto a agradecer a todas las personas que están con nosotros. Uno de los elementos que queremos avanzar es usar con mucha fuerza redes sociales, por un lado Twitter, en cuanto a una exposición más mediática
de la revista, potenciando a través de la red de la Escuela de Gobierno y de la universidad misma. Pero también queremos avanzar en un espacio de una comunidad mucho más, entre comillas, laboral, como es LinkedIn, la cual está muy relacionada también con lo que es y exige los estándares de acreditación también de vinculación con el medio. Y es un espacio que queremos explorar, queremos avanzar, muy relacionado con cierta evidencia, al menos para Latinoamérica, que es una de las plataformas que tiene mayor retroalimentación para lo que es generar comunidades y no meramente lectores en torno a la revista. De la misma manera, y de manera muy preliminar también, queremos explorar, avanzar en espacios de comunicación directa entre el autor y las diferentes comunidades, ocupando también, aprovechando cómo las redes sociales son elementos que bajan un poco los costos de interacción, que es algo que también nos ha enseñado la pandemia. No sé si me corté, no sé, sigo. Y ahí, bueno, Rodrigo también tiene una pregunta, profesor. Hola, muchas gracias por la presentación, está muy interesante. Tenía dos preguntas. Uno, tal vez también, igual que Isabela, tal vez un momento me tuve que ir, no sé si lo dijeron, pero ¿la revista solamente acepta productos originales o también aceptan entrevistas o reseñas? Y en segundo lugar, era el término de quién revisa, ¿no?, los artículos, ¿no? A quién se le envía y cómo ustedes seleccionan, ¿no?, a quién enviarlo, si hay un protocolo o no. No sé si lo dijeron, por eso de repente se me pasó. Eso, muchas gracias. ¿Quién la quiere tomar? Diego, Elvira. Yo puedo ir sobre las reseñas. Bueno, se evaluó en un momento, el comité evaluó la posibilidad de incluir reseñas. Sin embargo, la idea es consolidar, un poco ahora que ya estamos como consolidando la periodicidad y la cantidad de artículos que van ingresando, que es cada vez mayor. Entonces, una vez que quizás tengamos ese espacio ya más consolidado, poder abrirse a recibir reseñas, porque también creemos que podría ser una posibilidad de tener una visibilidad mayor. Sin embargo, por el momento es una decisión que está en pausa, vamos a decir. Eso respecto a las reseñas. Sí, yo podría decir algo con respecto a las entrevistas. Hasta ahora no hemos publicado, por decirlo así, no hemos hecho un llamado a entrevistas, sino que como comité editorial hemos estado reflexionando acerca de qué tipo de entrevista podría ser importante publicar, ¿no? Y todavía seguimos dándole vuelta a ello. Hemos publicado una entrevista a Renato Cristi porque nos parecía que era súper importante en un contexto de definición constitucional, digamos que darle un espacio al profesor Cristi para que expresara su postura, y estamos abiertos a que pueda ocurrir, digamos, otra entrevista de ese tenor, digamos. Pero en principio lo que recibimos son propuestas de artículos, manuscritos de artículos, y no todavía ni reseñas, ni dossier o números especiales, ni entrevistas. Por el momento eso no está contemplado así. Y después tú te referías también al proceso de evaluación. Básicamente cuando llega un manuscrito pasa por un primer filtro, ¿no?, que es un filtro de la revista a nivel de comité editorial para ver si pasa los estándares mínimos para ser enviado a revisión, digamos, y si no pasa esos estándares porque no tiene estándares científicos lo suficientemente buenos o porque está fuera del scope, digamos, del tema de la revista, se rechaza y a eso se le llama un desk reject, ¿no? Y si pasa ese primer filtro, ahí sí se seleccionan evaluadores o evaluadoras, generalmente 2, que son expertos o expertas en el tema principal del manuscrito, y se envía a evaluación. Cuando vuelven esas evaluaciones, se ven los fallos, se contrastan los fallos, y a partir de los fallos de los evaluadores o evaluadoras, se hace un fallo a nivel comité editorial, digamos, tomando en cuenta las sugerencias de los evaluadores. Y ahí se toma la decisión de si se acepta
si se rechaza o si se acepta con revisiones mayores o menores. Esa es un poco la mecánica de la revista, que no es tan diferente a las revistas científicas indexadas en general. Guillermo, por favor. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, solo quiero dar contar mi experiencia como autor, porque bueno, uno de mis trabajos fue publicado en el último número, y yo soy profesor de la Facultad de Derecho de la UAI, y la experiencia la verdad es que ha sido positiva, no solo porque es la presentación de la revista y probablemente todo el mundo espera que uno diga cosas positivas, pero la verdad es que sí fue positiva, y fue positiva al menos en dos sentidos. Primero, el tiempo de respuesta fue muy razonable comparado con otra revista chilena, Scopus. Sí, en varios sentidos en realidad. El tiempo primero es muy importante para muchos de nosotros, para poder programarse y agendarse bien, y el tiempo fue muy razonable, y también la revista fue capaz de dar las facilidades para hacer las correcciones que pidieron las evaluadoras. Así que eso es muy importante. Segundo, quizás todavía más importante, fue que el feedback fue muy bueno de los revisores. Fue un feedback de buena calidad. Es difícil encontrarse a veces con buen feedback en revistas, incluso Scopus en Chile, cuando son trabajos que no son, como decía Daniel, dentro del núcleo de una disciplina. Y en este caso, en el caso mío al menos, recibí un buen feedback para mi trabajo. Así que solo puedo decir que hubo una muy buena experiencia. El trabajo fue ágil y fue interesante enviar mi trabajo a la revista. Solo y una pregunta corta, pero es probablemente algo que ya contestó Elvira. Cuando hablan de reseña, ¿entienden por recensiones? Porque he tenido preguntas de si reciben recensiones. Si reseña es recensión, entonces quiere decir que ya está contestada la pregunta. Sí, es una cuestión como para comentarlo de Guillermo. Nosotros tratamos realmente de hacer los fallos en plazos razonables. No tenemos una estadística, eso es parte de las dificultades a veces que tenemos con la página web, de cuánto nos demoramos en promedio, por eso no pusimos el número, pero es una cuestión en la que sí estamos pendientes. No quisiera hacer dar como una cifra al voleo, porque efectivamente no sería más que intuición y un poco de experiencia, pero nuestra intención, y yo creo que en eso la experiencia de Guillermo no debiese ser excepcional, son plazos de cuando uno ha enviado a otras revistas, tanto en Chile como en el extranjero, no se comparan. En el peor de los casos estamos en la media de lo que suele pasar, y quisiera pensar que un poco mejor, pero no les voy a dar una cifra promedio o una duración promedio, porque honestamente no la tenemos. Tengo a Sebastián después. Sí, acá estoy. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Súper interesante la presentación, y la verdad es que estoy preparando desde hace algún tiempo un artículo que quiero enviar a la revista. Ya estoy a punto, así que espero que nos vaya bien con eso. Pero en ese mismo sentido, tal vez preguntarles cuál es la tasa de rechazo, de aceptación, no sé si las tendrán respecto a los artículos que se envían. Y en segundo lugar, pero un poco vinculado, tiene que ver con algo que decía profesor Chernilo al comienzo, que tiene que ver con este enfoque interdisciplinar, que yo creo que el paper que estoy trabajando en particular lo tiene, pero también subentendí que lo cuantitativo, ¿no? Como que no sé si no será lo principal. Bueno, yo creo que no, por los artículos que he revisado, pero no sé si hay como algún tipo de aversión inicial respecto a los artículos que sean más de corte más cuantitativo, o no, o en cuánto pesa la metodología en definitiva en la revisión de los artículos que usted hace. Esa era la consulta. Muchas gracias. ¿Quién la quiere tomar? Yo quizás cortito porque en el número que se publicó, que me tocó evaluar, o sea, pensar en los evaluadores como historiadora, y la historia económica es algo muy lejos de una economía así muy economicista de números, entonces evidentemente confiamos también en el criterio de los colegas para
a los evaluadores y evaluadoras a los que estamos enviándolo. Entonces, cuando hay un artículo que quizás es muy economicista o me pasó, ¿cierto? Que, no sé, con fórmulas que claramente yo no tendría que ir a la universidad de nuevo para entender la fórmula, la metodología me queda totalmente ajena, entonces ahí confiamos, ¿cierto?, en el criterio y el que evalúa, se encarga de ese artículo, dentro del comité editorial también es la persona que tiene mayores conocimientos en el tema. Y no estamos cerrados a artículos y se han publicado. Quizás en los que mostramos son menos porque mostramos algunos artículos que hay más cruces disciplinares, pero hay muchos artículos que son como muy puntuales y con, no sé, la aplicación de una metodología para un caso de análisis en particular. Así que yo diría que no estamos ahí cerrados. Estaba tratando de buscar los números sobre el porcentaje de rechazo. No tengo un número exacto, pero en la reunión que teníamos justo antes del inicio, no de la reunión, no, o sea, lo que sí primero ha pasado, y es claro, es que con la indexación en Scopus aumentó muchísimo el volumen de artículos que recibimos y aumentó la tasa de rechazo como bien significativamente. Ponerle un número, yo creo que anda alrededor que publicamos alrededor del 25%, 1 de cada 4. Me sopla aquí la María del Carmen, 8 sobre 22, un poco mejor de lo que yo estaba poniéndole al ojo. Eso es lo que nos ha pasado en los últimos 18 meses, más o menos, ¿sí? De los artículos que ya tienen veredicto. Pero eso ha ido aumentando. Yo creo que la tendencia, claramente, la indexación, como explicábamos, que hace que sea significativo, o sea, que la publicación se haga más valiosa para los autores, ha hecho que en el último tiempo eso haya aumentado. Pero todavía sigue siendo una tasa súper, no, donde es posible publicar, quiero decir, ¿no? No es eso, 6 o 7% de revista super mainstream, aún. Camilo. Sí, buenas tardes. Bueno, yo llegué también un poquito tarde a la reunión, al encuentro, y me gustaría saber, bueno, sí, tengo entendido que hay un límite en cuanto a las palabras, en cuanto a la extensión del documento, que tengo entendido que ronda las 12.000 palabras, algo así, ¿no? Y quería preguntar si existe la posibilidad de que luego se puedan publicar ensayos más cortos, es decir, en otro formato. Esa por ahí iba mi pregunta. Sí, bueno, tal vez yo puedo responder o más bien reaccionar, porque no es algo sobre lo que hayamos estado discutiendo como comité editorial, ¿no? Y es cierto que hay varias revistas que tienen entre el formato artículo y el formato reseña, digamos, algunos otros formatos que pueden ser apuntes de investigación, ¿no? Que serían textos tal vez más breves, que son más extensos que una reseña y más cortos que un manuscrito. La verdad es que en principio no veo muchas razones por las cuales estar en contra de ello, pero también es cierto que hay como un formato más mainstream de producción científica y académica, que es el paper, que está medio aceptado y probado, ¿no? Y entonces, claro, abrirse a otro formato requiere un proceso más de reflexión y de pensar para qué lo haríamos, con qué objetivo, digamos, qué tipo de texto estaríamos esperando en el caso de publicar textos más cortos, si serían un diálogo alrededor de un libro, si serían apuntes de investigación, como a lo que hacía referencia recién. En fin, yo creo que eso lo podemos pensar, le podemos dar una vuelta, pero por el momento no estamos aceptando ese tipo de contribuciones más breves. Okay. Hay una cuestión, yo creo que puede ser como interesante para algunos, como ¿no? De los que están aquí para saber cómo funciona esto desde el lado como de la relación con las indexaciones. O sea, la excesiva variedad de formatos, ¿sí? Es algo que en general es más bien penalizado en este tipo de sistemas, ¿sí? La estandarización tiende a primar. Entonces, publicar
¿no? Con periodicidad, ¿no? El mismo número de artículos al año, ¿sí? Es como el punto de partida para empezar a conversar sobre las indexaciones. Entonces, en alguna medida, los periodos de instalación de la revista, yo diría, ¿no?, que cerramos un ciclo de instalación con la indexación en Scopus. Si queremos ir a WOS, ahí vendrá como otro ciclo de consolidación, la consolidación 2.0, pero eso más bien tiende a restringir o a hacer más difícil, ¿no?, el uso de otros formatos, porque la indexación nos va a evaluar, ¿sí?, en función de como estos parámetros más bien estandarizados. Entonces, esa en general es una de las razones por las cuales uno tiende a ser como más bien, ¿no?, más bien reacio a abrirse a otro formato, ¿sí? ¿Sí? Como por estas dos razones. Primero, porque no sabe si los va a poder mantener en el futuro, entonces cosas que aparecen una sola vez quedan un poco extrañas. Y segundo, porque entonces hay también una cuestión como de consistencia, ¿no?, que se puede medir como en el mediano plazo. Pero claro, en principio no hay una objeción para hacerlo. A lo mejor en un tiempo más, cuando hayamos cubierto como estas necesidades, uno puede abrirse a esa innovación. No sé si hay alguien más. La idea un poco, por eso estamos grabando también, era a lo mejor postear esto y dejarlo puesto en la página web. A lo mejor puede ser como interesante como recurso para aclarar algunas dudas para más adelante. ¿Alguno de mis colegas? ¿Algunas palabras finales? No sé si hay alguna pregunta más. No, yo sí querría decir que básicamente uno de los rasgos principales de la revista es que le da la bienvenida a la interdisciplina, y al menos en el ámbito de las revistas de ciencias sociales y políticas en Chile, no hay tantos espacios para ese perfil, ¿no? Como todo, la academia tiende a sobreespecializarse, y los espacios de traslape, de hibridación y de contacto creativo generalmente pueden ser penalizados, ¿no? O los incentivos están en contra de ellos, pero me parece que la vocación interdisciplinaria de la revista es súper clara. Entonces, si alguno de ustedes tiene uno de esos papers que son que no cabe directamente, ¿no?, en una disciplina, en lugar de preocuparse y hacerse problema por ello, bueno, saber que economía y política tal vez es un buen lugar para intentar publicarlo, ¿no? Porque no penalizamos eso, sino que invitamos esos cruces creativos entre disciplinas. Bueno, les agradezco a todos, a todas. La idea era tener una reunión, pensábamos que alrededor de 1 hora, así que estamos súper bien dentro de los tiempos. Muchas gracias a Guillermo, que no estaba preparado, pero que vino especialmente a contar las buenas experiencias con la revista. Se lo agradecemos especialmente. Y esperamos recibir muchos artículos, muy buenos artículos, y poder publicarlos en los números que vienen. Así que muchísimas gracias a todos, a todas, y seguimos en contacto. Muchas gracias.